Hola, soy Betel Campos y en este audiovisual vamos a explorar el cuento El vencedor de César Vallejo. True victory does not consist in defeating others, but in the understanding them. Esta obra nos invita a reflexionar acerca de la violencia y cómo ésta puede afectar profundamente la vida de una persona. En este análisis revisaremos brevemente la biografía del autor de César Vallejo, el contexto en el que se desarrollan los hechos del cuento y también un breve resumen de este análisis. Asimismo, veremos y abordaremos algunas manifestaciones de violencia presentes en el relato y cómo estas lamentablemente aún se siguen viendo, aún se siguen identificando en situaciones actuales en nuestro país. Ahora los invito a ponerse cómodos, a tomar asiento para recorrer este camino literario, este camino social, para poder comprender cómo este cuento es tan importante en la actualidad. Hola, hablemos de Vallejo. Él nació en 1892 en Santiago de Chuco, en el seno de una familia numerosa, religiosa y de raíces. De joven, trabajó como docente, como maestro en una hacienda, en donde fue testigo de cómo los trabajadores eran maltratados. Esta experiencia hizo que despertara en algo en él muy fuerte. Hizo que despertara la preocupación por la injusticia. Más adelante, esta se ve reflejada en una de sus obras como El Tungsteno. Si nos enfocamos en sus estudios, Vallejo estudió Letras y Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo. Integró el Grupo Norte con destacados intelectuales como Aya de la Torre y Antenor Orrego. Hablamos de sus obras, ¿ok? En 1919 publicó Los Heraldos Negros, su primer poemario, y en 1922 publicó Trilce, una obra vanguardista e innovadora que revolucionó la poesía. Luego de ser injustamente encarcelado en 1920 por un delito que ni siquiera había cometido, Vallejo vivió una de las experiencias más dolorosas de su vida. Pasó más de 100 días encarcelado, más de 100 días en prisión, lo cual marcó profundamente y fortaleció también su visión crítica ante la injusticia y el sufrimiento humano. Esta etapa fue determinante en su evolución como escritor, pues profundizó su sensibilidad social y su compromiso con los más humildes. 3 años después, en 1923, decidió dejar el país, buscando libertad, nuevas oportunidades. Sin embargo, se encontró con todo lo contrario. La vida en Europa no fue fácil. Vallejo enfrentó grandes dificultades económicas, hambre y enfermedades. Pero nunca abandonó su pasión por la literatura ni su deseo de aportar al mundo a través de la palabra. En esta ciudad conoció los movimientos artísticos de vanguardia y se involucró activamente en las causas políticas y sociales que defendían la dignidad humana. A pesar de la pobreza y las dificultades, en París escribió sus obras más importantes, Poemas Humanos y España, aparta de mí este cáliz. En estos libros expresó la angustia existencial, el dolor colectivo y al mismo tiempo una profunda esperanza en el ser humano. Su poesía se volvió más universal, más intensa y más sólida. Lamentablemente, César Vallejo falleció un 15 de abril de 1928, un Viernes Santo, a los 46 años. Murió lejos de su tierra, pero su legado trascendió fronteras. Hoy en día, es considerado uno de los poetas más grandes e influyentes de la literatura mundial, símbolo de sensibilidad, la justicia y de la compasión. El vencedor es un relato emblemático del poeta peruano César Vallejo, en el que se pone en evidencia cómo la violencia forma parte del entorno educativo. A lo largo del cuento, el autor refleja que las relaciones de poder, abuso y la marginación hacia quienes se perciben como más vulnerables se incorporan desde la niñez, mostrando así una sociedad desde donde el valor de cada individuo parece estar condicionado por su estatus y autoridad. En este cuento vemos 3 factores: la violencia social, el acoso escolar y la injusticia. Vemos la violencia social porque vemos como Cancio, por ser más fuerte, mete presión a sus compañeros para que no intercedan aquí, ¿no? Vemos cómo agarra de víctima a Juncos. Después, ¿cómo vemos el acoso escolar? Como había dicho, vemos víctima a Juncos porque Cancio lo agarra por ser pobre. Le da un lugar de víctima
solamente por el hecho de ser de una clase económica distinta. Vemos la injusticia porque no lo refieren a Casio como una persona que es acosador. ¿Por qué? Porque por el hecho de que él tiene una buena vestimenta se ve como el niño bueno. En cambio, Juncos, por ser pobre y andar mal vestido, tiene cierta discriminación y cierta marginación. ¿Cómo asociamos la problemática, no? Bueno, la problemática del libro, o bueno, en este caso del cuento, tiene mucho que ver con la problemática social de hoy, ya que hay desigualdad muy visiblemente, ya que cuando una persona tiene más recursos económicos, tiene más poder y es más escuchada. Entonces, cuando una persona no los tiene dificultad para dar su opinión públicamente, o en la misma sociedad es ignorado por el hecho de no contar con los recursos y no destacar por estos mismos. Lo vemos en muchos casos en el Perú, en la política, en la fama, en la farándula. Personas usualmente que vemos con poder adquisitivo son escuchadas y no son tan juzgadas como las personas que no lo tienen. Vemos también esto en los casos de los encarcelamientos. Cuando una persona de buena familia tiene los recursos para poder salir de la cárcel en menor tiempo, puede hacerlo, puede optar por esos recursos y usarlos a su beneficio. En cambio, con una persona pobre, quizás es inculpada y no tiene los recursos para demostrar su inocencia, simplemente es juzgada, sin ningún tipo de intromisión por parte del Estado, porque vemos esa injusticia y vemos esa violencia, porque es una violencia al no tener los mismos derechos por una simple opinión pública. El vencedor de César Vallejo, en conclusión, nos da a entender que no solamente es victoria generada por un aplauso. ¿A qué quiero llegar con esto? Que no solamente porque nos digan que está bien, eso significa que es lo correcto. César Vallejo nos incita a defender nuestros principios y creencias, ya que la victoria y el valor están relacionados con las carencias y con la forma de crecer. ¿Cómo crecer? De luchar por lo que uno piensa. A pesar de que quizás no tenerlo todo, tener una buena percepción de lo que es la verdad y la justicia, darnos a entender, como en el personaje principal, en este caso que es Juncos, que por el hecho de no ser una persona con tantos recursos o con tantas cosas a la mano, no significa que tengamos que ceder a lo que dicen, sino defender. Vallejo siempre, a través de sus obras y a través de todos los mensajes que nos da alrededor de su vida, nos dice que el principio y el valor íntegro de uno mismo es lo que más importa, más allá de todo lo que pueda suceder a nuestro alrededor. Esta situación también se vincula con la ODS 10, que es reducción de las desigualdades. ¿Por qué? Porque demuestra que ciertos grupos continúan siendo excluidos y requieren a un acceso más equitativo a sus derechos y oportunidades. Asimismo, también se relaciona con el ODS 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, ya que la discriminación y el maltrato dificultan la construcción de comunidades más justas, pacíficas y basadas en el respeto uno a otros. Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lombrego, mamífero y se peina, considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo, que es constante diorama en sus medallas, y a medio abrir sus ojos estudiaron, desde lejanos tiempos, su fórmula famélica de masa. Comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando, como queriendo llorar, y sujeto a entenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, sabotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante al voltear me da una tristeza de la cabeza, examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que el que sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito,
Le hago una seña, viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? En esta infografía presentaré el análisis del cuento El vencedor de César Vallejo, autor peruano nacido en 1892, proveniente de una familia humilde y testigo de injusticias sociales. El cuento muestra a dos niños, Juncos y Cancio, enfrentados en una pelea observada como espectáculo por sus compañeros. Juncos, pobre y descalzo, representa a la desigualdad social, mientras que el público que alienta la pelea refleja el acoso y la violencia normalizada. Y aunque Juncos gana esta pelea, queda solo y sin reconocimiento, revelando una injusticia profunda. Finalmente, el vencedor nos deja una reflexión muy importante. El verdadero triunfo no se mide por la fuerza física ni por la aprobación externa, sino por la dignidad, resistencia y humanidad que se mantiene aún en medio de la desigualdad y el maltrato. Hemos llegado al final. Las conclusiones. El cuento de César Vallejo nos enseña que la verdadera victoria no depende de la fuerza ni del reconocimiento externo, sino de la capacidad de mantenerse firme, aprender y conservar la dignidad incluso frente a la injusticia. Con un lenguaje sencillo pero profundamente humano, Vallejo nos recuerda que aquellos que parecen ser más débiles también enfrentan sus propias batallas, incluso pasan desapercibidas. Este mensaje conserva plena vigencia, ya que aún vivimos en una sociedad donde las pruebas a nuestros valores son constantes. El cuento El vencedor nos invita a mirar más allá, una mirada más externa, más allá de las apariencias y aprender a reconocer las luchas internas de cada persona. En el fondo, el poema nos muestra que el triunfo más grande ocurre dentro de uno mismo, cuando se mantiene la coherencia y la fortaleza interior. Según nuestra interpretación, ese es el verdadero sentido de la victoria. Hemos llegado al final, esperamos que les haya gustado y por favor apóyenos con un like y con un comentario positivo. ¡Hasta luego!